dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay, Esas cosas nos van a poner la piel chinita. tarde pero sin sueño. Nos arriesgamos a que hable mal de Sí, nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Diálogos entre iguanas. Salud, Salud, salud. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Piquitos o sí. Usted comiendo, nosotros estamos en la sobremesa con el cafecito, pero listos para saludarnos en nuestra cita de cada semana. Sus amigas en Diálogos entre iguanas. Pues sí, un gusto que nos acompañe en esta tarde, en esta semana, para que se lo cafetee, ahora sí, cafetee de no cafetee de que se vaya a ir a un velorio, así se oyó, ¿verdad? No. Porque así se usa. Vamos a cafetear. Habrá quien ya le llegó su momento. ¿Verdad? Y adiós. Sí, ya. No, yo digo Adiós. que se cafetee el programa, puede ver el programa durante la semana con el cafecito. Y si Sí. tiene otros hábitos aunados al café, yo le recomiendo un ron, ¿Piquete? piquetito. No, por la hora Ni una siquiera se hacen las cervecita, un posadas, mezcal. oye, ¿Pero por qué posadas? porque le ponen piquete, ¿no? Pues yo al le pongo ponche? piquete a, Desde a ahorita. todo. a mi vida. O sea, que el café Y ella de dice, piquete si ya normal. pasa de las 12 ya quebró el Ya día, quebró el ya, día, ya aplica, ya aplica. Piquetito, piquetito. Pues presentamos a las iguanas para quien no nos, si es la primera vez que nos, iba a decir, para quien no nos conoce, no, eso no Es puede imposible, suceder, no. Pero si está viendo el programa de primera vez y dice, ¿y estas mujeres tan exóticas? tan guapas. ¿Qué no me dejaron ¿Nos iba a echar porras? Sí, y ya no sé Bueno, cómo. es que así Si está mejor, agradecerles mira. y sentirme bien o cómo. Tan Es exóticas. más interesante, o sea, ser como una iguana exótica. Ok. Que sube, baja, se convierte en un color, se convierte de otro. Eso está interesante. Parlanchinas también puede ser. También parlanchinas. Creativas, También comunicativas, parlanchinas. disruptivas, Exacto. enfadosas, todo pero Molonas, positivo. idiáticas, ¿Por qué todo, no todo. decimos peculiares? Peculiar. En lugar de Diferentes. Es que peculiar es como que tienes un detalle no positivo. Muy así como particular. que no está fea, pero es peculiar. ¿No te gusta Tiene la bonita aplicación? letra. Tiene bonita Como letra. cuando ves al bebé, ¡ay, está, Está simpático! Peculiar. O Bueno, sea, empezamos bonito. con la simpática chinita del programa. Sí, mi nombre es Fabiola Lara, ya me conocen, soy la que no se calla, la que interrumpe, la que se caras todo el rato. La que no se calla, yo creo que somos las tres. No, espera. Luego. No, nena, luego sí como que sí. Bueno, no, Mónica sí tiene. Yo me lleva mejor- ventaja, Mónica. Mejor no lleva digo ventaja. porque no me conviene. Perdón. Revisé los Siga. videos y sí lleva ventaja. Fabiola Me están Lara, tomando para tiempo. servirte, y te cuento que mi historia tiene muchas facetas. Una es realidad y unas llevan ficción. ¿Quieres saber más de mi vida? Ven, aquí te contamos. Ándale, ándale. Yo soy Elena Guinaga, muchas gracias por recibirnos en su hogar, un placer, como siempre, acompañarlo en esta tarde. Buenas tardes, Mona Mezquita, en mis redes sociales. Y bueno, así dices, vamos a conocer parte de nuestra historia que no sea cuento, que sea realidad. Y de eso Y si vamos a los hablar. cuenteamos. en Pero es esta que día. si le quitas la magia de la ficción, la conviertes en novelita, ¿no? Entonces, si Todo- hablas todo de tiene- cierta todo tiene su ficción, gustito. de imaginación, de echarle de nuestra cosecha, Ajá. digamos, Exacto. hacemos un bonito cuento. Y hoy Entonces somos vamos las a hablar creativas. de eso, de los cuentos. ¿Quiere usted saber qué es cuento, cómo se arma el cuento, cómo se cuenta el cuento? Aquí lo va a saber. Esto es puro cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. El cuento comprende una serie de acciones en las que intervienen uno o varios personajes, dentro de un contexto temporal y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica se ha establecido una estructura que consta de 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Pese a su trama sencilla, el cuento posee un carácter intenso que pretende captar la atención del lector desde el principio. La temática es muy variada, aunque pueden basarse en historias reales. Los cuentos se definen por narrar hechos fantásticos y fabulosos. Y otra pues vez, eso es el cuento. Oye, qué calor hace, Dios de mi vida. Te presto mi bombón- Y ese les cuento, este ¿eh? bombón se está derritiendo. Sí, de y aguas todas porque las si partes. no- Ventilador manual. Lo bueno es que sería que si nos derretimos, tres nos derretamos velocidades. del alrededor, para que no sea puro cuento de que el calor nos haga afectaciones. No, esto yo no El sé si me maquillaje. hinche, Oiga, si me bonito duele, cuando me estamos hablando de los cuentos y puro cuentos y cuentacuentos, y es bonito empezar desde niña que te platican los papás para irte a dormir un cuento. ¿A ustedes les Sí. contaron?
Bueno, yo mí les sí. contaba a mis Mi hermanos. mamá siempre nos contaba cuentos que le contaban su mamá y sus abuelas. Entonces eran cuentos muy como, no sé si le pueda llamarle como prehispánicos o muy de la cultura, porque nos platicaba de la nahuala, de los chacales, y a mí se me hacía algo súper mágico, pero así como tenebroso al mismo tiempo. Sí, yo una vez Ay, que no, les, esos me daban miedo. dije, tenía una tía abuela que nos contaba, el de la brujita, el del lunes y martes, el del domingo 7, que de dónde salió el domingo 7, yo no me sabía la historia, hasta que la tía, que ya en paz descanse, la tía Luz o Lucero, nos contó una vez así de dónde salió, que eran las Lo del brujitas de domingo lunes y 7. martes, miércoles, jueves, viernes y sábado 6. ¿No? Y entonces el Yo ni me- desentone, yo así, el que no lo sé, desentone termínalo, es termínalo. el domingo 7, porque no rima con nada. No lleva el ritmo de la no canción. no iba. Por eso cuando uno la riega te dice nada de domingo 7. Ya salió con su domingo 7 porque no. se salió del Sí, se salió del ritmo, se concepto, salió Algo de del- la inesperado. armonía, algo inesperado, ok. pero como más de regada. Ah, y yo eso no nos lo contó. sabía lo del domingo Esos eran 7. los cuentos padres, ¿no? Porque O a dicen, mí, no. que me contaran el cuento, pues me contaban el cuento de... Los de miedo nunca me han gustado. Ay, a mí me pero encanta sí el entre mis suspenso. hermanos les contaban el de pues La Llorona, Esa o es como leyenda. cuento. Bueno, sí, pero nos lo contaban como cuento para antes de dormir y no me gustaba. Ese y el de la rodilla del diablo, pues de acá de Celaya. Leyenda. Pero cuento, el de Caperucita Roja me gustaba mucho. El de, contar cosas de Blancanieves. Pero hay un cuento, pero no sé si sea bueno contárselos o no, pero ese es un cuento que siempre les cuento a mis sobrinos, el del osito gordito. Que es como un cuento inclusivo y me gusta mucho, 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 siempre antes de dormir. Entonces, a mí, pues como somos un montón, no me acuerdo que me contaran, tal vez el de la Caperuza Roja, pero me los contaban mis hermanos mayores, a nosotros que estábamos chiquitos, y ahora nosotros, a nuestros los sobrinos. sobrinos. Y a los Este, sobrinos nietos. Moniquita, mi sobrina, que ustedes conocen ya como Bueno, Monicota. ya. La señora Mónica. Ándale. Hablaba, además tenía un tema con la A y la E, su A, E era como, o sea, como que se confundía en la letra, en la pronunciación. Entonces de chiquita nos decía, ¿te cuento un cuento? ¿Un cuento? Y nosotros, Ajá. sí, Moniquita, ¿cuál quieres? ¿El de Pinocho o el de Mickey Mouse? Y nosotros, el de Mickey Mouse. No, te voy a contar el de Pinocho. Ah, pues cuéntame el que quieras. Quería darte a elegir y de Aquí todos la nos contaba el que democracia quería. Ella, el que quería. Aquí la democracia reina. Pero sí. Bueno, muy, Fabi, muy tú eres la única bacana, que tiene muy. niño. ¿Le contabas cuentos a Sí, tu peque? siempre le contaba cuentos, le De comprábamos Mickey. muchos libros de cuentos, muchos. Y sí le ayudó, una, porque sí es creativo, y dos, tiene un hábito ya muy fuerte en cuanto a la lectura y la imaginación. Ay, es que eso ayuda mucho. Sí. Ajá, Empiezan sí, con sí, los sí. cuentos, te los leen, o ya si te los sabes de memoria los cuentas, pero les llevas a los niños y ya hay incluso libros que hasta tienen interacción, que le apachuras algunos botones para que produzcan sonidos, Los y te vayas sonidos. imaginando. Y cuando ya se abre, bueno, ya ahora ya son más modernos, en mi época Ajá. era plano todo, pero ahora que se abre el castillito. Ah, sí, hasta salen las y figuritas. salen las figuritas, algunos ya tienen audios. A mí me gustaba mucho leérselos, porque, obvio, no soy contacuentos ni tengo la habilidad que tiene Eso es lo nuestra padre, invitada, eso es lo padre. Pero cuando le leía el cuento, hacíamos la entonación, Claro. hacíamos la pausa, usábamos mucho los signos de la coma y exclamación, de exclamación. interrogación. Entonces llegó el lobo. Y, Ajá. ¿sí? Entonces Exacto. era lo padre ver su cara Ajá. y narrar. No Sí. es solamente leer, sino narrar un cuento, Exacto. Tiene su platicarlo. ciencia. Eso es el ser pintarlo, cuentacuentos, y eso es lo que te y que acuerda proyectes cuando te lo justamente platican. Uy, perdón, pero les juro, Ni les modo, ¿qué juro quieren? que abajo Son las de este secuelas del vestido COVID. Estoy sufriendo. No es cuento, es mera realidad. Son las secuelas del COVID, vamos a Sí, y otra parte que me encanta a mí también del cuento es la imaginación, porque usan más que los animalitos, las plantas, hablen, Sí. pero la historia que siempre te deja un bonito mensaje, sobre todo en la parte de Exacto. niños, esa parte, creo que desde niños deben tener esa habilidad de deshebrar lo que nos dicen otras personas a través de la letra o la palabra, como lo es el Sí. cuento. Sí, y fomenta Nos la hace creatividad, que la nos llegue el imaginación. oxígeno al Se te cerebro, de ocurren verdad. cosas, te estás imaginando, como dices, en la entonación, los dibujos, las imágenes, los sonidos, para empezar a crear en tu mente y visualizar
la imagen de la historia. Entonces puedes ir a Caperucita Roja y yo puedo imaginarme a Caperucita Roja de vestido corto y otra puede imaginársela de pantalón y otra puede imaginársela de jumper, qué sé yo. Muy chiquita y adolescentita y Ajá. amadrecita porque la Pero todo Caperucita un poco. creció. quiero Ajá, que se sepa. estiró. A lo mejor el lobo era acá un lobo A lo mamalón, mejor el lobo- o un lobo dicen que- chiquitito. ¿cómo? Que, Que es mal, que siempre hay un bueno y un malo, depende de quién lo cuente, ¿no? Ajá, Pero en este claro. caso nomás habló Caperucita, Caperucita, claro. pero no hemos supimos la escuchado versión al del lobo. lobo. Es o la correcto. versión de la abuela Ajá. No, también. y dicen la primera versión de Caperucita no era para niños. Oh Es que my también gosh, esa es porque la era otra, rojo, ¿no? Era un cuento Era- rojo. En realidad, Era un el cuento acercamiento rojo, en que en realidad. nuestra época dimos a la lectura, a veces lo que conocíamos como cuentos, no eran precisamente lo que ahora sí son los cuentos adaptados a la edad. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer libro que me regalaron en la primera comunión, que me acuerdo así, pues que me lo dio un pariente, era el de Mujercitas. Y ahora que he vuelto a ver lo de la película, Sí. dices, pues no es un cuento, es como una novela, Es una ¿no? novela. Y tiene De hecho, la drama, tiene romance. y tiene Es novela, no es cuento. es correcto, y Tristeza ese y fue demás. así el que me dieron a mí de niña, ¿no? Y también yo me enamoré de los cuentos cuando la secundaria, que nos ponían, ya ven que había libros de lectura y traía de todo un poco de muchos autores. Sí, para empezar y a les digo Armida que todo Guevara, eso. me acuerdo mucho de una tal Armida Guevara. yo, ¿sabes en qué? los libros A de mí, primaria. yo ahí el suspenso, porque a mí sí me encantan los cuentos Edgar de Allan suspenso. Poe, pero Edgar Allan Poe, es el yo novelista. ahí lo También. conocí. El- Y de ahí yo me compraba los cuentos ya después de Edgar Allan Poe, los de Horacio Quiroga me brinqué después, pero ahí los conocí en la secundaria, ¿no? Y sí tienen esta parte de que a lo mejor no es tan romántica, tan alegre ni nada, pero me Pero hay gustó y géneros me para conquistó, me todos. quedé con Hay esa niños parte que les de encantan cuentos. las cosas todas misteriosas, ¿eh? Y yo comparto que considero que sería un muy buen hábito, si ya lo hace en casa, qué bueno, pero en lugar de que estén tanto tiempo en el celular, que siempre es un dilema y dices, sí los entretiene, sí es interesante, pero para la vista, para la piel y para generar otro tipo de El trasero, actividades. les crece el trasero hasta siguen sentados. No, se les achata, mejor párese a caminar. Hay que decirles eso, hay que decirles. Que se pusieran a platicar cuentos. Yo de repente digo a mí, vamos a ver mejor una película o vénganse, vamos a hacer alguna actividad que incluso integra a la familia a no estar cada quien aislado en su celular. Yo en los cuentos, como dices tú, hago el tono de que, ¿y el monstruo? A mí me encanta para que participen, según yo. Les digo, ¿y entonces qué creen? Y todos, ¿qué? Y ahí le seguimos, o sea. ¿Sabe qué ahí hacía mucho busqué el con mi hijo? modo. Y a la fecha todavía de repente lo hacemos. Ya crecen y se sienten que ya no. Que ya no son de uno. Ya se sienten Hacíamos maduros. viajes o trayectos, no sé, media hora, 40 minutos, y era, vamos a contar una historia, tú empiezas. Ah, Y él empezaba a contar genial. una historia y luego decía, se quedaba callado, sigues tú, pero con esa base A de darle esto. continuación, Ah, qué padre, Todos crear contábamos dinámica. una Ándale. parte de la historia, metíamos más personajes, matábamos personajes. Bueno, ahí hasta puede ser, El si que a ella le cuento gusta el esa. miedo, a lo mejor ella le da un tono Sí, dramático, suspenso, y el otro le da una parte chistosa y ya se hace simpático, y a cada quien encuentra su estilo. Pero está bien, Sí, eso está éramos éramos genial. eclécticos. Inventábamos. De hecho, tenemos por ahí una historia a medias de un pez que tenía superpoderes. Entonces, el superpoder era una piedra en su calzón. ¿Del pez? Del pez. Y O sea, era un pez como que usaba pues, calzón. bueno, ajá. Y Ajá. tenemos por ahí a la mitad de esa historia que empezamos mi hijo y yo hace 10, 15 años, yo creo. Sí, Ay. padrísimo, ¿no? Sí, a mí sí me gustan. Y se usa mucho el decir, esto es puro cuento, porque el cuento puede ser realidad y ficción combinada, porque a veces hasta los animalitos hablan o las cosas inanimadas hablan. Pero es la creatividad, es la imaginación fantasía. y al mismo tiempo con toda esa fantasía, con toda esa ficción, dar un mensaje bonito. Exacto. Sí. Eso me gusta. A mí sí, y hasta me dio después de eso, fíjense, por escribir cuentos, porque nos lo dejaban de tarea y yo sí me ponía a escribir los cuentos y les decía que me sacaba mis 10 de todo el salón. De tu los cuento. cuentos de la De hecho, a secundaria. la fecha sigue siendo un cuentera, ¿eh? ¿Verdad? Sí me doy Poquito. cuenta que tenés talento Sí, para se le eso. da, se le Pero da. sí, sí me conquistó. Sí es una etapa bien padre, pero sobre todo lo que estamos diciendo, la asociación que haces de un cuento con esa etapa familiar, con ese recuerdo padre, con esa etapa de tu infancia, con esa persona especial como las abuelitas. Sí es como Ajá, que la algo gente que, adulta que que lo deberíamos recuerda. sí tratar todavía de Que se de haga una generar, porque bonita sí es padre. tradición al contarle cuentos Sí, de los que caray. vamos también creciendo a los pequeños y sucesiva. Incrementa el vocabulario.
Sí. Una. Sí, la Fantástico. creatividad, Exacto. la imaginación, todo eso. Sube Y el cuando agua al lean un tinaco, cuento, no se señores. queden, ay, sí está bonito el cuento, sí me gustó. ¿Qué nos dice la Ajá, historia? ¿Y claro. tú cómo cambiarías si Preguntas, no te ¿no? gustó el cuento? Cámbiale los Sí. finales, cámbiale los ¿Cuál fue tu principios. personaje favorito? Inventa ¿Por qué? tus personajes, ponles ahí algo de ti. Y en ese sentido, cuando a los niños les pones a leer los cuentos, hacer esas dinámicas que hacemos las pijamadas para que cada quien cuente un cuento. O que hasta te ponías con la sábana encima de ti con el palo de la escoba para que no se caiga. Esas Ah, escobas sí. de cepillo, esas Son son como muy las, buenas para como las detener la casitas sábana. de campaña. ¿no? Exacto. Porque no se Y pones resbala. una lámpara para ver lo que es el cuento, Aquí. pero está el misterio exactamente Ajá. aquí como de vampiro dirías. O sea, todas esas cosas tan La interesantes. ambientación en pleno. Ah, claro. Ahí estás viendo la creatividad de poner la casita, la creatividad de hacerlo a oscuras y todo el ambiente para que sea interesante y emotivo para los niños. Digo, a mí me pone nerviosa, pero pues era padre integrarte con las amiguitas, con los hermanos, Claro. a hacer esas cosas de leer los cuentos. El Si cuento. ustedes, bueno, pónganos ahí en nuestras redes sociales, ya sabe que nos encuentra en Facebook, en Instagram, en TikTok, y pónganos sus ¿Y en comentarios. En YouTube. Ay, en YouTube sí es cierto, si hoy no lo pudo ver, puede ver la repetición posterior a este Sí, se le pasa programa. un pedacito también. O lo quiere volver a ver porque le encanta Diálogos entre Iguanas. Escríbanos cuál fue su cuento favorito de infancia y si le lee cuentos, si tiene hijos, a sus sobrinos, Pero cuál para cuento le lee. creerles, para que no sea cuento, mándenos una foto del cuento que están leyendo. Obvio no quiero que salga toda la Físicamente. familia, pero Oye. no sé, estás con tu cuento y tu hijo, pues toma una foto al cuento que están Ajá. leyendo y lo Claro. subimos. De esta manera también vamos a quien no esté leyendo cuentos, a quien no esté contando un cuento, sepa por cuál puede empezar. Esa es una buena idea. Exactamente. ¿Tienen alguno guardado de infancia? A mí me encantaba mucho el cuento de la abejita, la oveja, que se va la mamá y deja ¿La las abejita o ovejitas. la oveja? La oveja, borreguita así, con pelitos así. Ajá. Y se va al campo y se quedan los borreguitos ahí y les dice, no vayan a abrir la puerta porque el lobo viene, se los va a comer. Ok, ajá. Y al final el lobo se come a las abejitas y luego cuando llega la mamá, le dice al lobo, ¡uy! Estoy muy lleno, me indigesté. Y le abre la panza y le saca tus. Todas las Ay, ovejas. estaban vivas. Claro, Ah, mira. bueno, eso es lo Sí, no interesante de que sí masticaban. las pueden No salvar porque masticaba. obviamente ya tragadas El de pues los va ahí, ¿no? cochinitos me gustaba mucho también. Sí, a mí me Esa gustaba el parte de los me encantaba. cochinitos. Yo de hecho es de el que los tenía en cochinitos. cuadernito, Y un sopló, librito y duro. sopló, y Ajá. sopló, y su casa derribó. Y yo, aparte, Puerquitos lo haces, volando. bueno, como todos queremos participar, decías, bueno, yo leo cuando así, yo siempre quería leer La casa que no iban a derribar. La que era de cemento, porque decía, pues qué menso, ¿para qué lo hacen de paja? No, yo quiero la que sí está, Tabiquito. la La que que está está de tranquila, tabique. sí. Entonces yo quería leer esa parte, pues cada quien un ratito para leer y todos fomentando la lectura y participando, cada quien dándole su estilo de cuentacuentos. Ajá, y si tenías público. Sí, sí tenía público. Con mis hermanas era suficiente. Sí, era audiencia eso. Ya tenía audiencia. Una y Auditorio. toda la Su bola. colectividad. Tengo Sí. 11 hermanos que me podían escuchar. Entonces sí, había aplausos y escenografía y toda la cosa. Sí, eso está padre. También Ese era de hasta mis cuando favoritos. representaba con títeres, ¿no? Luego se Ah, usaba cierto. un momento los títeres o las marionetas que Los hasta hacían- calcetines. hasta las hacías de calcetín. O, había unos padrísimos de animalitos que yo ya- después ya de adulta, ya en mi vida adulta, según yo, compré unos Unos y títeres. se los usaba con mis sobrinos. Ah, bueno, para fíjate contarles que sí cuentitos. tengo uno de mis hermanos, Alfonso, él le encantaba esa parte de contar los cuentos con títeres y de una vez de Navidad, que nosotros por venir del norte, no de Mojados, sino de Chihuahua, Chihuahua. venir del norte, la costumbre familiar era que nos llegaban los regalos por el Niño Dios en Navidad, perdón. Y él pidió de títeres a Alberto y Enrique, que eran de Plaza Sésamo, y venían así con un escenario como de cajita, y ya le metías la mano y pues haces toda la mímica qué para padre. no, pasábamos tardes espectaculares. Eso es lo que tenemos que hacer y vamos a contarnos los cuentos con nuestra invitada en el siguiente bloque. ¿Qué les parece? Excelente. Que ya no sea cuento, vamos a invitarla a que ella nos cuente los cuentos. No se vaya. Listo. Regresamos. Así Sí. es.
Aquí con la calor. Es la sopladera, es la sopladera. Y no es Ahorita cuento. Podría prender un anafre. Sí, vamos a conocer más de nuestra invitada, Laura Casillas, que la tenemos en este bloque para platicarnos De los cuentos. Laura Casillas López, mejor conocida como la señora de los cuentos, adjetivo que con los niños del estado de Guanajuato y de los lugares en donde se presenta la han bautizado. Es, como ella dice, una abogada por profesión y cuentera por afición. Laura es una destacada tallerista, creadora de materiales didácticos y pedagoga del estado de Guanajuato, que tiene una trayectoria cultural de más de 29 años. Ha sido homenajeada y premiada de manera municipal, estatal, nacional e internacionalmente, siendo una de las cuenteras más destacadas del país. Ya estamos de regreso. Con nosotros, Laura Casillas. ¡Bravo! No fue Bienvenida. cuento, sí la Muchas tenemos gracias. aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. No, La por verdad estoy aceptar muy estar aquí. divertida desde que iniciaron. Ay, qué Antoja, bueno. se antoja escucharlas, verlas. Se hacen reír ellas, ¿verdad? Yo dije, las tengo que tener en mi equipo. Oye, hermoso tu vestido, ¿eh? Sí. Me Sí, es encantó. un huipil de una comunidad que se llama La Alianza, que está a 10 horas de Oaxaca capital. Órale. Bueno, probablemente sea menos, pero los caminos son tan Ah, terribles. Claro. ¿Y hasta allá lo compraste o te lo Eh, trajeron? Fui a dar unos talleres allá y ya la gente de la comunidad me lo regaló. Oh, está hermoso, O sea, más hermoso. preciado. Sí, Exacto, con mayor razón. Sí. Pues bienvenida aquí a tu casa de Diálogos entre Iguanas. Y nosotros contentas porque ya nos escuchaste platicando sobre los cuentos, pero tú eres una cuentacuentos. Sí, sí, así es. Soy cuentacuentos. ¿Y ¿Cómo era la infancia con los cuentos? ¿O por qué empezaste en esta? Fíjate que es muy Dinámica. curioso. Yo creo que de alguna manera hay cosas que sí se traen desde niña. Yo juntaba a todos los niños de mi cuadra y les decía, soy la maestra. Y les Ah, qué contaba padre. cuentos y hacía 20,000 Claro. cosas, ¿no? Después, pues fui creciendo. No, me retiré un poco, Se atoró la iguana. Ahí. La iguana voladora. Y fui creciendo, me dediqué, estudié Derecho, mi carrera base es Derecho. Ah, mira. Pero después me costó la cuentería. Y fue Bueno, muy- a lo mejor te también los podría cuentas, ser, ya ¿eh? lo tenía, ya Oye, lo tenía. tiene relación, un abogado podría también Yo contar les digo sus que soy cuentos. palabrera, me gusta más la palabra palabrera, pero ok. mucha gente no entiende qué es palabrera, ¿no? Las comunicadoras sí te entendemos. Sí, Así como- afortunadamente estás Entre Gente palabreras. Gente que entiende esos conceptos. Yo sé. Y bueno, llegué a trabajar en una biblioteca por aras de la vida y ahí empecé a contar cuentos. Y descubrí que había profesionales de la narración oral. Claro. Entonces, al Ay, mira, verlos, narración oral, qué bonito sí, se escucha. narración oral escénica. Es que así inicia y surge el cuento como narrativas orales. O sea, donde uno se puede dedicar a transmitíamos. esto. Sí, Claro. cuando no sabía si me iba a dedicar o no en ese momento, Ajá. pero al ver la magia, cómo lo hacían, dije, yo quiero hacer esto. Ya era abogada. Después me fui mucho por la educación. Yo tengo 2 maestrías y un doctorado que no me he titulado, pero hecho mira, está. la acabaste, hecho está. pues, ¿no? mírala. Pero la información ya la tienes. es lo Ajá. importante. Pero, correcto. pero La era- preparación, exacto. o sea, lo hice la educación porque siempre me gusta estudiar, pero yo quería narrar cuentos. Y llegó un momento en que le dije a mi marido, regálame un año sabático, porque ahora las familias pues tienen que trabajar los dos, un sí, salario no apoyarse alcanza. Y juntos. él no se se le hizo escoger, extraño, pues. yo estaba empezando una maestría, creyó que era porque quería terminar la maestría, le dije, no, quiero hacer lo que me gusta sin la preocupación de tener que ingresar dinero a casa. Porque cuando Sí, porque yo... tampoco da Ah, de qué comer, buena ¿eh? Tampoco da de comer. Yo en ese momento era la única narradora en Celaya. Había otras 2 narradoras, una en Irapuato y una en San Miguel de Allende. Sí, pero párale de te digo contar. que tu nombre se escuchaba mucho y veíamos en Casa de la Cultura, en Casa del Diezmo, anunciados en cartelera a Laura Casillas. Sí, en la actualidad todo este proyecto de niños narradores es maravilloso. Ay, sí, qué emocionante Todas verlos. las escuelas de esta región
tienen niños narradores. Hay Sí. un proceso en su escuela, luego van a la zona, luego al participar. municipio, luego la Al regional. estatal, ajá, la O sea, es regional. una maravilla. Pero además las bibliotecas y el Instituto de Cultura también tienen bibliotecarios narradores y niños narradores en los municipios. Qué padre. Y de alguna manera yo creo que si no es que nosotros hicimos directamente esas cosas, sí el trabajo que hemos hecho generó todos estos procesos. Los Por dos motivó cosas, y o sea, empezaron éramos a sembrar. tres y la lucha en ese momento era porque la gente entendiera que ser narrador oral era una profesión. O sea, porque ¿qué soy contar Sí. cuentos qué? O sea, Y que todavía es el un teatro. hobby, ¿no? Pero Decían. justamente eso, la magia, lo muy padre que tiene el cuento, como lo mencionaste tú, es la narrativa. Pero entendamos la narrativa no solamente como saber leer qué dicen las palabras en el cuento, sino pintar, darle sentimientos y tonalidades a la voz. Porque Claro. el cuento es eso, es narración, no es una ilustración. No, tú lo decías hace un ratito, de esos suspensos, esos silencios, ajá, es las la gestualidad, pausas, la la pausa. gestualidad. O sea, forman parte Claro. de esa magia que se va creando, Qué ¿no? feo es que te cuenten un cuento o un chiste o algo, gente que no... Sin expresión. Que no tenga así de- gracia. así de- Sí, exactamente. Hoy no le hagan llamaríamos eso. de forma Muy decente, plano, siquiera. muy sin plano. narrativa. Sin narrativa. Cuando tú quieres decir un insulto así como no tiene ningún chiste, no tiene narrativa. Por eso no entró el chiste. Es así muy Es eso una no entró el agresión chiste. literaria. esa. Velaria, Agresión velada. literaria. desde Ni hoy. siquiera tono le puso. No. Y- Pero y- bueno, entonces, perdón, Laura, ¿te gustó? ¿Te apoyó para tu año sabático? Sí, llevo más de 20. Señor Oh my esposo, gosh. señor esposo. se llama tu esposo? Sí, agradecidos Miguel. todos. Aplausos Agradecidos a Juan todos a Miguel Juan Miguel por por la este año contribución. sabático Una mujer permanente. realizada en casa. Sí, Qué padre. y realmente ha sido un camino maravilloso. Yo nunca me hubiera imaginado que los cuentos me llevaran a más de 15 países. O sea, a mí me ha tocado representar a México en más de 15 Pero países. ¿cómo surge? Agarras tu cuento, te sientas, tienes ahí un público quizá infantil. Sí, ¿Cómo- surge, cómo o sea, yo en creces la como biblioteca, narradora? la biblioteca era la biblioteca de Lista, estaba por Álvaro Obregón. Sí, un justamente, poquito después de la de escuela la Álvaro primaria, Obregón. exacto. Y estaba la Tres Guerras, y estaba Sí, la estaban aquí Independencia. Pegados, claro. Y se llenaba de niños a esperar a sus papás, pero no agarraban libros. Claro. Entonces yo decía, ¿qué pasa? O ¿Qué sea, hacen? y empecé a tomar los ¿Y la de libros celular? para leerlos. Pero le leí un pedacito, el que yo consideraba más emocionante, y así con una lectura animada y con gestos, todavía sin tener claro lo que era la narración profesional. Sí. Y me mandan de la biblioteca a un curso de la DGB con, Ok. con una narradora maravillosa, Marcela Romero, se llama, una narradora pues de mucha trayectoria. Y ahí al verla, wow, ¿qué es Te esto? impactó. ¿no? Quiero, dijiste. Y entonces empecé ya a narrar sin el libro. Y entendí la magia que a través de la narración establece puentes que te llevan al libro, ¿no? Porque los niños entonces querían leer esos libros. Porque es el trabajo cuando uno va adaptando un cuento. Por ejemplo, en el 21, no fue en el 20, a finales del 20, nosotros hicimos el festival. También tenemos un festival internacional de narración oral que lleva, este año cumple 15 años. Wow. Y- Organizado por ustedes. Sí. ¿O Ya toda participan una en- tradición. No lo organizamos wow. nosotros. Yo soy la directora del festival. Ah, 15 años. Pura cosa buena aquí en Celaya. Claro Y que vienen sí. narradores este año de 4 continentes. Traemos de Asia, Japón, de África, Camerún, de Europa traemos a España con 3 narradores de España, y de Italia vienen 2 narradores, y de América Latina de varios países. Dice, ¿lo tienes para cuándo? Es del 23 de septiembre al 30 de septiembre, es una semana. Siempre es la fantástico. última semana de septiembre, septiembre. o los primeros días La de sede es octubre. el estado. Y la sede es Celaya, y vamos a Wow. todos Oh los my municipios. gosh, no, no, Pero no, bueno, Celaya, entonces muy a tiempo no para se avisarles, pierdan ¿eh? las noches de gala, muchachas. Claro. Porque son espectaculares. El primer día, el lunes, tenemos la noche de cuentos de mujeres.
desde el corazón de las mujeres. No es que hablen de feminismo solamente, cada quien plantea una posición, pero la idea es que muestren las emociones y sentimientos de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres. La segunda noche son cuentos de tradición oral de los países que nos visitan cada año. La tercera noche son cuentos de humor. Nuestras funciones son muy económicas y el psicólogo cuesta como 600. Le digo, váyanse a una sesión de risoterapia porque de verdad se divierten. Nuestra cuarta noche son los cuentos de terror, que de verdad es increíble, pero son de los que más gente tienen. Yo no sé si el morbo un poquito, ¿qué pasa? Les gusta sufrir. Y lo hacemos en el... Bueno, lo hemos hecho en el Néctar, con fantasmas y todo. Y de verdad, con fantasmas. El 21 decidimos hacerlo mixto. El 20 no lo dejamos de hacer, lo hicimos totalmente virtual. Y el 21 mixto. Y la gente que estaba viendo desde su casa nos empezó a decir, oigan, es que hay una persona en tal lugar. Fotografías, o sea, de ese todo espacio, lo que se veían en las imágenes de internet. A mí me tocó ser parte de una. Estoy contando y la mitad de mi cara es una calavera. ¿Cómo crees? Y la otra mitad es mi cara. Rostro normal. Bueno, porque te caracterizas. Pues, No. Salió la foto. Que al momento Y no era mi calavera, porque la calavera está de frente y completa. Y yo estoy volteando de lado y en la mitad me sale, pero de acá, de los pies, un duendecito. O sea, clarito. Santa Y María. el 21 se logra fotografiar a una mujer y más o menos la ventana empezaba a 1 metro de la sala donde estábamos esperando los narradores que íbamos a pasar. Entonces nos quedaba así la vista y logran retratar el público a una mujer que los pies empiezan en donde empieza la ventana. O sea, tenía que haber estado flotando. Me estás contando un cuento de Tim Burton. No, de verdad, te lo juro. Estoy haciendo ya la película y es Tim Burton, perdón. Diría el narrador que viene de Camerún, tengo fotografías. Tengo pruebas. Salió blanco y negro. Ay, negro soy yo. No, a colores. Pero Oye, lo más curioso es que la foto misma cambió, fíjate. Estaba así y parecía que era una mujer horcada porque tenía el cuello así. cuerpo Y suelto. los pies Ajá. colgando. Y de pronto, pues todo el mundo, o sea, se hizo viral y empieza a abrir los brazos y eran alas. Era un ángel. Wow, O sea, fantástico. ¿cómo? Maravilloso. La famosa Joaquina, que ahí se aparece, que fue una generala de la Revolución, yo la he visto 2 veces, no he logrado fotografiarla. Y cuando la hija de Eri del Castillo hace esta serie de Celaya, estaba ahí cuando ella decide qué nombre va a llevar, porque le cuentan la historia de la generala y entonces ella dice, mi personaje se va a llamar la Joaquina. Y mucha gente decía, ay, es que es por el Chapo Guzmán, ¿no? Joaquín el Chapo Guzmán. Porque en ese tiempo, estaba el escándalo. Que ni crea, es por la Joaquina de aquí. Estaba en el escándalo de que Sí, había ido a exacto. verlo y todo ese relajo. Pero no, fue que el señor dueño de ese lugar le estaba contando la historia y a ella le pareció tan fascinante que dijo, mi personaje es la Joaquina. Oye, pues justamente lo que estás haciendo. Acabas de hacer un hecho narrativo y nos acabas de contar una experiencia fantástica de un evento. Así surgen los cuentos. Así, Exacto. exactamente. Así es como se Entonces, cuento. Pues, Y pues así dejas a la gente. es este camino, ¿no? Y te digo, esas experiencias ahí, por viaje, por año, tenemos fotos de distintos momentos de fantasmas. Diferentes manifestaciones. Y se alborotan además. Es un relajo. Los chicos que sirven ahí nos dicen, oigan, es que los dejan bien alborotados cada que vienen, ¿no? Ya al día siguiente Y casi no los siempre son aguantan. en lugares históricos. que Les por eso gustan pasa, los ¿no? cuentos, ¿qué culpa Claro. tengo yo que a los fantasmas les gusten los cuentos? Son los personajes. Claro. Oye, pues anotando, agenda ahí en septiembre porque suena Sí, la fantástico. La última semana de septiembre. Ahí Sí. las esperamos. Así es. Vamos a hacer una pausa, Laura.
vamos a contarnos un cuento o cuéntanos un cuento en el siguiente bloque. A ver cómo nos va. Muy bien. Espero que no se nos aparezca nadie. El cuento tiene tres partes: introducción, presentación de personajes, desarrollo y conclusión. Pero en medio se llama clímax, Así que es es. donde se desenreda, Se pone la emoción. Usted ya la vio en acción tantito. Regresando. Vamos al Laura. nudo. Ya entradas en gastos, estamos listísimas. Personificándonos un Porque, poco para entrar a la exacto, fantasía. mire usted, Dele porque cuento. vamos a entrar exacto, como dice Moni. Y Lau pues nos va a contar un cuento, ¿no? La vamos a Varios, ver en acción. pero cortititos. Quiero Excelente. que sepan que el cuento más corto es de Augusto Monterroso y tiene 7 palabras. Ajá, es el El cuento cu- más eh, corto del mundo. Y yo siempre, sí, ¿tú te lo Ah, sabes? sí. ¿Por qué sí no me lo lo- dices tú? No, sí me acuerdo, pero ay, lo tengo aquí. Sí. Son 7, pero nomás me sé Pero 2. te lo cuento si yo me dejas, ahorita saco la information. Ah, muy bien. Continúa Bueno, con la entrevista. Augusto Voy a buscar. Monterroso hace el cuento más corto Ajá. y el cuento dice así: cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí. Ya se acabó, ya se acabó. Sí, Y ahí termina. tan, tan. Y ya cada quien se queda con, ¿qué le pasó? ¿Se lo comió? No, el dinosaurio le corrió, no, claro. le pegó con una ¿Y pala, por ¿no? qué Ya estaba cada dormido? quien hace ¿Se su estaba final. soñando o se había caído Claro, y cada pero quien? lo más curioso es que yo les digo que es el cuento más largo, porque de ahí surge todo lo que ustedes Todo lo están demás. diciendo. Pero además un día se juntaron varios escritores y la consigna fue completar el cuento o que surgiera otro. ok. Y hay un libro que se llama El dinosaurio anotado, con un montón de cuentos. Y el ingenio, por ejemplo, a veces el cuento surge del nombre, o sea, uno lo Sí. entiende por el nombre. Estos se derivan del dinosaurio anotado. Y este se dice, el caníbal, cuando despertó, estaba en él. Oh my God. Órale. Estuvo tantito Qué rica peor, está la pero bueno. sopa de mamá. Qué rica está la sopa de mamá. Realmente son muy dinámicos. Cuando uno va contando cuentos cortos es así como... Sí. Yo Esa tengo un agilidad, amigo esa que va a habilidad. venir, creo, en unos días con ustedes, Walter Díaz Ovalles, que a veces hacemos Sí. guerritas de cuentos cortos. Oh, y un my día gosh. estábamos tan metidos que nos echamos 2 horas contando cuentos cortos. Guau. Y bueno, No, eso sí es va a ir- agilidad mental. Va a Como ir la uno. dinámica que contaba Fabiola. De empezar de una parte y el otro le sigue, le sigue, le Sí, sigue. sí, Pero si es corto, Aquí son cuentos inicio y cortos. final. Y estos son de Jeremías Vasillas, que Ay, hace fue este nuestro libro. profe en Sí, la lo que te escuela. iba a Claro, decir. claro. De Alguien que cine. escribió aquí cuentos era Jeremías Ramírez Él, Vasillas. él se dedicó mucho a escribir cuentos Cuentos cortos. cortos, ajá. Hacía, bueno, un montón Le mandamos de cosas. saludos. En paz Falleció- descansa. En paz descansa. Falleció. Falleció el año pasado. Este año Antepasado. Antepasado ya. Pasado ya. Oh, Ya dos, bendito qué Dios. rápido. Le hicimos un homenaje hace 15 días. Ah, Y fue maravilloso porque se pasaron los cortos que mucha gente no conocía porque hacía cine también. Sí, sí, fue Hacía nuestro guión maestro de para cine, exactamente. Era un personaje. Aquí sí tengo ¿no? algunos cuentos ¿De Jeremías? de Jeremías porque fui como su maestra adjunta en cine en la Ah, Latina mira. Ajá. y me mandaba por correo todos sus cuentos. así Este tengo en libro es correo de él sus completito cuentos. y tiene varias ¡Ay, compilaciones. no es cierto! Wow. ¡Ay, qué Tiene padre! varias compilaciones Mira qué de cuentos cosas cortos. hoy teniendo Jeremías libros en las Ramírez manos Vasillas, no me de había él. fijado. Y él dio a conocer a Edmundo Valadez, que es un maestro, el libro de la imaginación, que es una compilación de cuentos Sí, cortos claro. del mundo. Él lo dio a conocer en muchísimos espacios donde daba clases. Bueno, va a empezar la serie y va a ir así como en retagila, tú uno dale. tras Wow. otro. Aquí te Ok. escuchamos. Pues a ver, vamos a escuchar a Laura contándonos un gran cuento. Era muy frío. Y el problema no era que le faltara una pierna, dijo la bailarina de papel. Lo dejé porque él, el soldadito de plomo, era un pesado. No por lo frío, sino porque le faltara la pierna. porque era un plomo, pues, pesado. estaba pesado. Claro. Oh, sí, qué lindo. Blancanieves. Blancanieves fue la Blancanieves más inteligente de todos los cuentos, la que les voy a contar. Y díganme si no fue inteligente, si ella decidió
que para no cumplir su destino iba a darle clase a todos los espejos del reino para que aprendieran a mentir. Oh my God. A contar cuentos. A contar cuentos al que se vea. Ay, sí. A ubicar en el mundo terrenal. Sí, por supuesto. Hubiera sido princesa si no fuera porque cuando salió huyendo de la fiesta, al correr por la escalinata, soltó la zapatilla de cristal, que se hizo añicos. Cuando el príncipe salió y la vio, dijo, ¿y esto? No me sirve para encontrarla. Así es que ella pensó tener mucho cuidado en el siguiente baile. Ahora se fue a buscar zapatillas y encontró unas transparentes, pero de plástico resistente. Así es que dijo, al salir corriendo, él la va a encontrar. Y efectivamente la encontró, pero cuando la vio, volteó la zapatilla y decía, Made in Taiwán. Él dijo, no, la tiró. Regresó a la fiesta pensando encontrar una mujer que consumiera productos del reino. Consume local, dijo el príncipe. Oye, qué Todos fantástico. estos son de Jeremías. Pero Ay, cuento qué de padre. hadas. Pinocho está fascinado. Díganme si no. Le gusta mentir, adora mentir, ama mentir. Y ahora está fascinado porque descubrió el sacapuntas. Ya no importa, la va a rebajar la nariz para que no se note. Oye, qué buena idea. Cuento de hadas. 7 de la mañana. Llamaron a la puerta. La chica se levantó un poco adormilada, con los tubos en la cabeza, un poco de baba en los labios, se limpió. Se asomó por la mirilla de la puerta y vio que del otro lado... Wow. Un hombre. My Un God. hombre. My De gosh. esos que uno dice, quiero lavar. Bueno, de esos no. 1,85 ¿Cómo no? de altura. Hombros anchos. Labios gruesos. Ojos oscuros. El ángel tierno. Y dijo, ¿qué? Abrió inmediatamente la puerta. El joven aprovechó para sacar de su portafolio una zapatilla de cristal que puso en su mano mientras preguntaba, ¿es de usted esta zapatilla? Y ella pensó, sí, mi príncipe, claro. Y arrebatándola de su mano dijo, claro, esa zapatilla es mía. Momento que aprovechó el joven para decirle, PGR, esta zapatilla fue encontrada en la escena del crimen. Oh. ¡Ay, Jeremías! Dicen Buena que idea. hay que, para encontrar al príncipe azul hay que besar muchos sapos. Changos, sí. Y aquella niña era fanática de los cuentos de hadas, sobre todo si tenían sapos encantados. Un día iba caminando tranquilamente saliendo de la escuela, tenía que pasar por un estanque cuando escuchó "Shh". Cantaba la rana. Hasta que descubrió, ay, en la orilla del estanque, un sapo Enorme. grande, con verrugas, con la Baboso. baba que le Venenoso. escurría. Ojo ¿Qué le saltón, decía? como yo comprenderé. ¡Bésame mucho! Ella volteó y dijo, ¿qué? ¿What? ¡Guácala! Pero el sapo seguía insistiendo con una voz sensualona. Igual Ella hasta le lo olía la miró. boca. Lo pensó. Ay, siempre había soñado con eso. Mi príncipe, ¿qué voy a hacer? Así es que se agachó, tomó al sapo, lo levantó. ¡Ahí vas! Piénsalo, Cerró lo los pensó. ojos. Imagina que es un pastel. Abrió los ojos esperando ver al hombre más maravilloso. El sapo estaba exactamente igual. Ay, qué horror. Dijo, ay, yo creo que por el asco no lo besé bien. Ni modo. ¿Se repite? Volvió a cerrar los ojos.
Abrió la boca. Acá. El lengüita. Ahora sí. Oh. Maldito sapo. ¿No me dijiste que eras un sapo encantado y que te besara? Y el sapo hizo una especie de sonrisa, una mueca, que dijo, claro, claro, estoy encantado de que me beses. Y así, si ustedes quieren, podríamos seguir mucho tiempo contando historias cortas. Esto nos vamos a encontrar en el festival. Mucho más, ¿no? Guau. Esto es como el aperitivo ahí, la uvita que está a la Ya entrada. nos dejó picados, entonces quieren ver, escuchar y vivir más de esto. Hay tanto románticos, dramáticos, de miedo, de chiste, de, todo. sexo. Oh, De my sexo, God. ¿qué es sexo? Sexo, Ya porque ven. la última noche es cuentos eróticos. Hay que ir, Hay que ir. Mandaremos Tenemos unos que boletos poner. para que los regalen acá en el programa. ¡Ay, excelente Estupendo. idea! Pues ahí está, vamos poniéndolos a los que vayan poniendo en las redes sociales lo del cuento que Lo del pusiste cuento. con foto, Ajá. con foto. Pa' Pero creerles. ahorita hasta septiembre todavía no tenemos. No, sí, mientras, Sí, sí. pero así vamos Pero juntando creo que gente. ya tienes Que le listo un pongan. cuento. Yo ya en tengo las un redes. cuento aquí. Ya elegiste. Ya elegí. Le voy a dar lectura Vamos a- porque no lo tengo, ea. no lo tengo en la memoria. Y se llama Eva. Dice, su mirada se detuvo en la manzana. Alargó el brazo y cuando su mano estaba a punto de alcanzarla, se detuvo. Una voz en el hombro la hizo voltear y decía, llévatela. Y el mundo del conocimiento será tuyo. Nuestras nuevas Mac tienen conexión permanente a Internet. Buen punto. Sí, muy Fantástico. buenas. Mira, Oye, Jeremías. Laura, Ese Jeremy Irons. Sí, y Cada que quien nos lo los que van a veo viendo evaluar un cada cuento, Moni, que tú nos digas precisamente porque contar en la cultura mexicana cuentos es una cosa, pero estamos viendo que tu festival es internacional, Sí, hasta en japonés, sí. que ¿Cómo lo parece que cuentan? son Aquí tengo inexpresivos. que No. Sí, parece. Chon, Nosotros chon, chon. pedimos que los narradores que vengan cuenten en español. En español. De hecho, el japonés cuenta en 5 idiomas. Ok. El camerunés Más cuenta en 5 idiomas porque es doctor en filología. Ah, O sea, mira. cuenta en francés. Y es increíble el cariño que le tienen al festival. Ajá. Él tenía una estancia en la universidad en Francia porque él es maestro y da clases en varias universidades. Y dijo, hijo, se me cruzan las fechas. No, tienes que venir, dijimos nosotros, son 15 años. Y él dijo, déjenme cambiar. Decirle a la universidad que no puedo, que me cambien las fechas de mi Oye, estancia. fíjate que en esa Pequeño parte te detalle. comento, bueno, el cuento es un género literario a nivel mundial, hay todos los autores, pero en cuanto al sabor de los cuentos, ¿cómo ven el extranjero, los otros, a nuestro cuento mexicano, a nuestra narrativa mexicana? Fíjate que le sorprende mucho la manera en que aquí se cuentan cuentos de terror. O sea, ningún otro país tiene... O sea, los niños de preescolar te piden cuentos de terror. Gente o sea, enferma, gente enferma. yo les digo, pues les voy a contar una Llorona Light, porque además te piden la Llorona los de preescolar. Entonces Sí. tengo mi Llorona Light. Ok. Suavecita que no asusta. A ver, suéltala, suéltala. Está más larguita, ¿no? Ah, ok, bueno. Pero el secreto de la Llorona Light es, en lugar de que yo grite para asustarlos como grita la Llorona, Cantas. Los niños me ayudan a gritar. Ah, O sea, les digo, buena idea. la Llorona grita 3 veces seguidas. El Vamos ay, a mis hacer hijos. el grito, no griten mis hijos. Curiosamente, la Llorona solamente hace un grito. ruido de No es. Ni es llora. Es un grito, un lamento largo, lastimero. Es terrible, o sea, porque la Ya película Claro. te como pone- entre aullido y Sí, sollozo. un grito, Del pero interior. así, sí, Desgarrador. Desgarrador, esa es la palabra. Y los niños lo hacen. Los niños lo hacen. A ver, vamos a hacer el más pequeño y empezamos. Ay, y ahí están ellos conmigo. A ver, más fuerte. El grito más fuerte que puedan dar. Entonces, cuando yo grito en otro momento, ellos ya no se asustan. Claro. Porque ellos han Ya lo hecho los forman gritos. parte de- Y realmente así sucede en la realidad. Ay, no, lo bonito es que yo se yo espanten decía ellos. un día en un taller, miren,
La Llorona, de hecho, es la leyenda más antigua de México. Porque en la época sonada. prehispánica, la diosa Cihuacóatl, cuando llegan los españoles, sale y 7 noches seguidas, eso está escrito en los códices, sale a lamentarse. Ella es la que sí grita, ay, mis hijos, ¿qué les va a pasar a mis hijos? Pobrecitos de ellos. Y su grito termina en donde terminaba el lago de Texcoco, que eso tiene una estaca ahora en el museo no, ahí en pleno Zócalo. El lago de Texcoco llegaba hasta ahí, en pleno Zócalo. Entonces, en el museo del Templo Mayor, ahí está una estaca donde indicaba, y ahí dejaba de gritar ella. 7 noches seguidas. Caray. Años después, cuando ya vienen hacia México, están los sacerdotes en la pirámide y entonces la vuelven a escuchar y bajan a consultar lo que decían los códices. Y bueno, los sacerdotes decían que era la diosa Cihuacóatl que les estaba avisando que una desgracia iba a ocurrir. Para su Ya se pueblo. nos fue el tiempo, Lau. Ay, les cuento el que para acabo que de leer nos uno diga. chiquito. Corre. ¿Va? Dice, este se llama mensaje urgente. Nos vamos a empezar a hacer cuentacuentos. Dice, esto puede ser como ahora por WhatsApp. Mi vida, ¿qué te pasó? ¿Por qué las olvidaste? Si mi mujer encuentra las piernas en la casa, me mata. Ya te las mandé con mis ayudantes. Cuídate. Besitos. Era Jack el Destripador. Eso lo escribió Exacto. Jack el Destripador. Wow. Lau, mira qué gusto. ¿Alguna red social o cómo se llama? Laura, No gracias. sé, el festival para que te puedan contactar. El festival se llama Palabras al Viento y en Facebook ahí estamos como Festival de Narración Palabras al Viento, y mis redes están como La Señora de los Cuentos y como Laura Casillas, ahí me pueden encontrar. Fantástico. Encantadas. no me Pues, sientas, muchísimas no. gracias. Encantadas, gracias. Desencantadas por Y los cuentos. continuemos con esta hermosa costumbre de contar cuentos. Yo le mando un abrazo a mi sobrina Miriam Baeza García, que también se dedica a contar cuentos y Ay, ahorita en mira, varias qué bibliotecas. padre. Ella es Mira. maestra y le encantan los escuincles y le encanta esa parte también de contar cuentos. Gracias, mi niña hermosa, te mando un Besos. besote. Que lo vean. Muchas gracias, Lau. Gracias, a Lau, ustedes. me encantó. Esto Me fue el tienes cuento gracias. de diálogos entre iguanas. Bye. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay, Vuelta. Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable más de Sí, nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas.